Bienvenidos a un episodio más de Resonant, su podcast. En esta ocasión nuevamente vamos a aprovechar para contestar algunas de las preguntas y comentarios que nos han hecho de los diferentes programas de los diferentes episodios que hemos publicado. Hay muchas preguntas, lamentablemente por la duración del podcast a veces no es posible contestar todas las preguntas en el momento. Incluso uno se va adentrando en el tema y batalla para siempre cumplir con todas las preguntas que puedan salir. Entonces lo que hacemos es, muchas de las preguntas que nos mandan, se las mandamos a los expertos que nos acompañan y ya se encargan de contestarlas y otras las tratamos de contestar aquí. A todos nuestros amigos de Resonant, recuerden en los episodios que hacemos en idioma inglés, recuerden que pueden habilitar subtítulos en español para que sí puedan disfrutar de todos los episodios que publicamos. ¿Qué es la crisis climática? Y la explicación que nos dio el experto, surgieron más preguntas como que querían que se abundara un poquito más en el tema para que explicara qué es. La verdad, yo no soy un experto para decirlo, simplemente lo que platicamos con el experto del episodio y lo que nos explicó por fuera, obviamente, como no siendo un experto, yo le hacía más preguntas para tratar de entender. Y la forma muy práctica, como finalmente lo dijo, porque obviamente lo puede hacer muy técnico, es todos los gases que se emiten, y siempre imaginamos que es vehículos e industrias, pero no, la verdad, los gases que se emiten, que contaminan, no nada más es de la industria, de los vehículos, también los animales, los humanos, muchas otras industrias que creemos que no. Toda esa acumulación de diferentes gases son los que, al emitirse obviamente en volumen, causan el famoso efecto invernadero, que no viene siendo otra cosa más que, creo que lo dije en el podcast, nosotros mismos estamos haciendo una burbuja de calor que no permite que el calor salga a la atmósfera, no permitimos, porque esa capa de gases cubre la atmósfera y no permite que se escape el calor, y al interrumpir ese ciclo natural por esos gases que se están emitiendo en forma sustancial, alteran lo que viene siendo la meteorología del planeta. Por eso vemos mucho lo que es sequías, mucho lo que es incendios, variaciones en la marea del mar. Si nos vamos más a detalle, que como platicaba el experto, eso hace que se haga más ácido el pH del mar, y al hacerse más ácido el pH del mar, se aniquilan las especies marinas, se aniquila la fitoplanta, que esa fitoplanta, a la vez como muchos de los bosques, contribuye a la producción de oxígeno. Entonces es como que una interrupción en el ciclo normal que normalmente tiene nuestro planeta, y al interrumpirlo estamos nosotros mismos causando todos esos fenómenos naturales que luego decimos por qué cada vez hay más huracanes, porque hay más sequía, porque hay más variaciones en el mar, porque vemos animales muertos en el mar, porque los corales se están muriendo. Todo eso, sin querer ser fatalista, pero es una realidad. La verdad, no estoy siendo nada fatalista comparado como el experto nos lo expuso, en donde ya estamos en una crisis. Esto está explicado de una forma muy sencilla, solamente para entenderlo, pero al final de cuentas lo que se trata de hacer es informar correctamente en dónde estamos, porque al parecer se menciona, la gente lo comenta, pero nunca le damos la seriedad que se supone debiéramos estar dando. Entonces es una explicación bastante práctica, bastante sencilla, propia de alguien que no es un experto, pero sí de haber platicado con el experto y tratar de definir eso como lo que está sucediendo. Bueno, el experto nos decía que las consecuencias eran precisamente lo que decíamos, ¿no? La repentinas sequías que antes no vivíamos, los huracanes más frecuentes, con más fuerza, variaciones en los niveles del mar, y que se muera la fitoplanta, que se mueran especies. Todo eso conlleva
modificación del ciclo natural, y entre las consecuencias son las que nos mencionó el experto, pero más que irse una por una, lo que hacía es encuadrar a la importancia de esto en conjunto, lo que está provocando. Y que no se le da la atención, que no se le da la urgencia a las medidas que se pueden implementar para poder combatir todo esto que está sucediendo. La respuesta que nos dio el experto y también lo que estuvimos investigando fue que sí, los famosos centros de datos, los data centers que se están instalando para principalmente cuestiones de inteligencia artificial, consumen muchísima energía, muchísimo más energía que otras industrias. Entonces, como se está desarrollando en forma masiva todo esto de la inteligencia artificial, todo el mundo lo está explorando, todo el mundo lo está implementando, entonces se están instalando muchos famosos data centers, centros de datos, más de los que se habían pronosticado, que consumen muchísima energía, y eso lo que motiva es que si de por sí están estresados y tensionados la distribución de la energía, la generación y distribución de energía, tanto en Estados Unidos como en México, con toda la implementación e instalación de estos centros de datos, de estos data centers para inteligencia artificial, se está viendo amenazada que haya suficiente energía no para los centros de datos, porque quizás se pueden llevar preferencia de la energía a ellos. El problema es que empieza a haber falta de energía para el consumo humano, para las industrias que ya están. En pocas palabras, sí es una amenaza muy grande todo lo que es inteligencia artificial. Si ustedes buscan en las redes, van a encontrar una infinidad de documentales, programas que están hablando de la inteligencia artificial, y todo esto no está haciendo más que es un tema que obviamente ya se está haciendo. O sea, muchas veces nos enteramos de todo esto tiempo después, pero todos los data centers que se están instalando es increíble. Entonces la cantidad de energía que van a consumir es una cantidad de energía que sobrepasa la capacidad que existe, ya sea en México o en Estados Unidos, sobrepasa la capacidad que existe tanto de existencia, disponibilidad de energía, y mucho más la distribución, que es lo que no hay. Entonces sí es un tema muy, muy serio que se tiene que resolver y atender y tomar en cuenta. La respuesta es no nada más del experto, también nos hicimos llegar de diferentes documentos informativos, y la respuesta es no. La generación de energía que existe actualmente, tanto base de gas, fósiles, como la renovable, sea eólica, solar o de otros tipos, incluyendo almacenamiento de energía en baterías, no va a ser suficiente para la demanda que viene, no. Siempre se pronosticó una necesidad de energía a cierto nivel y una necesidad de infraestructura. Pues resulta que se superaron por mucho los niveles que se esperaban, tanto el consumo humano, porque en cuanto a población quedaron cortos de lo que pensaban que se iba a requerir para abastecer a la población, se quedaron cortos en las industrias. Obviamente el famoso nearshoring que hemos hablado en todos los episodios sí también afecta, porque no se anticipaba una pandemia, que la pandemia a su vez precipitó un movimiento de industrias de un continente a ese continente, aún en una medida que no estaba predecible, porque nadie predijo la pandemia. Entonces, por mucho está superada la capacidad de producción, de disponibilidad de energía y distribución que se tenía contemplado, al grado que muchas empresas que ya habían prometido o tenían en sus políticas de crecimiento únicamente irse por energías renovables, energías limpias, han tenido y ya declararon que tienen que regresar a instalación de generación de energía en base gas, fósiles, que era lo que ya no se quería que se hiciera, pero de plano no ven cómo poder lograr alcanzar a esta nueva demanda de energía con las energías renovables. Esto sin agregarle, si nos vamos del lado mexicano y también del lado americano, el lado mexicano está totalmente cerrado, la administración federal tiene este tema totalmente cerrado, necesitamos que llegue una nueva administración, ya no importa qué partido sea, pero que cambien las políticas en cuanto a que la reforma energética regresa como estaba o se establezca una nueva en donde se permita la instalación y explotación de energías renovables, porque conforme lo que se está diciendo es, ni aún instalando todos los proyectos de energías renovables que se tenían pensado en México, más los que se tienen en Estados Unidos, ni aún así se va a poder.
se va a tener que recurrir a la generación de energía nuclear, a la generación de energía a base de gas, fósiles, que era lo que se pretendía evitar, pero no se va a poder. Entonces ya una gran parte de las empresas que están encargadas de la generación de energía ya declararon que no les va a quedar de otra más que regresar a las tecnologías anteriores de generación de energía. Y pues ni modo, no era lo que se pensaba, pero hubo muchos factores que aplicaron que no estaban contemplados, y como el cangrejo, algunos pasos para atrás. Pero ¿es eso o quedarnos sin energía? Que de hecho viene una pregunta que decían, a veces nos cortan la luz y se va la energía porque está muy tenso el sistema. No siempre es que esté tenso el sistema. Sí es cierto que cuando hay mucha congestión, tanto en Estados Unidos como en México, ojo, pasa en los dos lados, al menos en Texas, que yo sepa, y de otros estados también, y en México pasa. Sí es cierto, cuando hay una congestión alta en los sistemas de distribución de energía puede haber apagones, pero ojo, hay apagones calculados, hay apagones programados. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en Estados Unidos como en México, cuando hace mucho frío normalmente pasa que hay mucha demanda porque se requieren muchas calefacciones, o cuando hay mucho calor que se requiere mucho aire acondicionado. Antes de que colapse el sistema de distribución energético en ambos países, ellos programan y empiezan a desconectar colonias o ciudades. Entonces, ojo, no necesariamente es algo mecánico, falló y nos quedamos sin luz. No, a veces está programado y te desconecta el gobierno la luz, el sistema eléctrico que esté encargado, sea la paraestatal en México o sea la entidad que lo vigila en Estados Unidos o lo menos en Texas. No siempre pasa por congestión y problemas en la infraestructura, no. A veces está así con el botoncito y te van apagando ciertas colonias, ciertas ciudades, porque antes de que colapse, pues apagan algunos. Entonces no nos creamos el cuento de que falló el sistema solo, ¿no? A veces está programado qué ciudad van a desconectar. Normalmente donde está más congestionado, claro, pero sí le mueven ahí al botoncito para que estemos muy claros en ese punto también. ¿Qué tanto? Hemos estado tocando mucho tema de la generación de energía alternas, las tecnologías alternas de generación, y qué tanto ayudan o qué tanto podrían resolver el problema de la energía. No lo resuelven al 100%, por lo que platicamos ya, de que las empresas que la generan ya se vieron obligadas a regresar a tecnologías anteriores. Prácticamente están haciendo planes de emergencia para poder, obviamente ellos están haciendo negocio, generan energía y la venden, pero están con planes emergentes para poder dar la capacidad que se necesita. Entonces, las tecnologías alternas que hemos hablado, como la hidrotermia, como la de aprovechar energía de las todo eso ayuda, claro que ayuda, porque si empezamos con la industria, vamos a empezar con la industria, claro que si lo mandamos a residencial también estaría muy bien. Si se incentiva a la industria, si se incentiva a los habitantes a que el instalar energías renovables van a tener un beneficio, claro que van a ayudar en el impacto de falta de energía. Porque imagínense que cada casa te esté generando su propia energía. Sería un ideal. Pero si no incentivas al habitante a hacerlo, o sea, ¿cómo esto me va a salir más barato que lo que ya pago? Si tú no le das algo mejor que lo que ya tiene, no lo van a hacer. No hay lógica por qué hacerlo. Lo mismo con la industria. La industria pudiera tener cómo generar su propia energía aprovechando lo que ya están haciendo, o sea, su operación normal como empresa puede tomarse como los que generan calor. Pues se puede aprovechar y que con ese calor se convierte en energía y en otros productos, como lo hemos hablado en muchos de los podcasts, y ayudaría bastante. Entre más se pueda generar energía por residencia o por industria, claro que se va a ayudar en aliviar un poco la falta de energía que hay y la falta de infraestructura. También hay un problema ahí en lo de infraestructura, porque también si luego le cargamos de más de generación individual, también se tensan los sistemas. Por eso a veces se habla de los sistemas de generación de energía dentro del sistema y fuera del sistema. ¿Qué es esto? Porque es otra de las preguntas que decían cuando hablaba el experto de energías generadas dentro del sistema y cuando hablaba de fuera del sistema. Dentro del sistema es que, imaginemos ya sea que pongan paneles solares o pongan los equipos que se requieren para absorber el calor de una industria y regresarlos y convertirlo en energía.
¿Qué estamos haciendo? Está conectado al medidor y el medidor está conectado al sistema. Si se genera mucha energía, también esa energía que se genera se mete al sistema. Vamos a decir, en México en CFE, aquí en Texas sería en ERCOT. Meterían la energía al sistema. Entonces, también tanta generación conectada al sistema puede tensar el sistema, porque no nada más desde lo que viene de donde está la generación para distribuirle a cada casa, a cada industria. También de aquí para acá, pues los sistemas tienen una capacidad, las subestaciones, los transformadores, los cables, todo tiene una capacidad que si se sobrepasa, pues puede colapsar. Entonces, cuando es algo dentro del sistema, tiene que ser muy medido y calculado para no estresar el sistema en la medida que luego no pueda. Por eso también la importancia de cuando se habla de que la infraestructura en México y en Estados Unidos tiene que mejorar, porque no nada más es para la energía que llega, sino para, imaginemos que se resuelve el problema y se incentive a la gente a poner energías renovables y generar su propia energía, va a ser muy bien todo eso, pero también hay que mejorar la infraestructura, si no, no va a aguantar. Cuando es una energía fuera del sistema, imaginemos lo mismo, paneles solares, eólico, aprovechamiento del calor, pero en lugar de conectarlo al medidor, simplemente alimenta esa industria. Entonces ahí no va a haber un estrés un estrés en el sistema, en los transformadores, porque no sale a la red de CFE, no sale a la red de ERCOT, se queda ahí mismo en el sistema. Entonces, esos están un poquito menos regulados, pero sin embargo, todavía tienen regulación. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié que es importantísimo que los gobiernos emitan sus políticas en donde permitan que estos sistemas puedan ser instalados con la menor cantidad de permisos necesarios. Obviamente tiene que haber supervisión, tiene que hacerse con cuidado, estamos tratando algo delicado, claro que sí, pero que se permita, que esté abierto, también para la residencia, de la mano con invertir en la infraestructura para que puedan soportar aquellas generaciones individuales, privadas, que están conectadas al sistema, que puedan aguantar esa generación. Porque no se está haciendo más que ayudar al sistema, estamos ayudándole a la paraestatal, porque si nos vamos al lado de México, tenemos impuesto que es la paraestatal la que nos da la energía. Dánola, no tienen, no le meten dinero, no invierten. No hemos oído nada en los debates que se hable de esto, pero ahorita entramos a ese tema. Entonces hay que mejorar la infraestructura y políticas más abiertas. En Estados Unidos es lo mismo. Entonces esos sistemas y tecnologías alternas que hemos hablado ayudan y colaboran para mejorar la disponibilidad de la energía y evitar apagones. Claro que ayuda. ¿No es suficiente? Pues no. Pero otra de las preguntas que nos hicieron, y vamos a esa, nos decían ¿a qué se referían con los incentivos para que lo hagan? Voy a usar de ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos se emitió una ley que es The Reduction Act. En ese Reduction Act o ley de reducción, ¿qué es lo que están haciendo? Están compensando de muchas maneras, no las voy a platicar aquí todas, las publicaremos si es posible en este mismo video que se publiquen, pero el gobierno de Estados Unidos prácticamente te da una bonificación en dinero si compras equipos que sean inteligentes en cuanto a ahorro de energía. Que compres equipos que estén basados en energías renovables, te dan un descuento y te hacen una deducción en impuestos por cada cosa, por cada equipo que inviertas para eso. Y así, imaginemos una lista que con gusto podemos compartir, o incluso tenemos pensado en un futuro hacer un podcast con una persona que sea experta en esa ley y explicar todos los beneficios. No estoy diciendo que esa es la solución y que ese es lo mejor, pero es un ejemplo de cómo sí. Imaginemos que en México dieran una posibilidad a las empresas de que deduzcan, que tengan como una deducción alta todo lo que inviertan o más, y se les apoye económicamente por impulsar energías renovables, por impulsar en cómo aprovechar sus emisiones. Claro que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a querer contaminar menos, porque van a querer ahorrar más energía y van a querer apoyar al sistema. Claro que lo van a hacer. Pero si no se les da un incentivo, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué nos referimos con incentivos? Que les des deducciones de impuestos, que les des apoyos económicos, que les des preferencia a todas las empresas que tengan energías renovables, que puedan ser certificadas como empresas amigables con el ambiente y les den otro tipo de beneficios, que al momento de licitar para ciertos contratos tengan preferencias. Lo mismo aplica México como puede ser en Estados Unidos. Entonces, esos son incentivos
Y estoy solamente dando un ejemplo. Se puede haber muchos más, porque se puede cabildear para que los gobiernos estatales o los gobiernos federales le den un mayor incentivo a estas empresas para que instalen ese tipo de tecnologías para generar su propia energía o generar energía para ellos mismos y para compartir, pero no lo hacen. Y lamentablemente ya estamos en una posición muy crítica en donde ojalá no sea muy tarde. El experto habló mucho de la geotermia, hablaba de que en el subsuelo hay calores, hay calor más en las zonas volcánicas obviamente del país y en Estados Unidos igual, y ya se explota, no es algo nuevo. Eso es lo que a veces da un poquito más de preocupación, que no estamos hablando de nada nuevo. México ya lo hace, Estados Unidos ya lo hace, pero no lo explotan al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en México como en Estados Unidos ya existe aprovechamiento de energía en base a geotermia. O sea, ya se instalaron esas tecnologías en, no sé cómo se le llame, sí me acordaba, pero yo ahorita no me acuerdo. El espacio ese geotérmico, todo tiene un nombre similar, pero ya aprovechan el calor que se emite del subsuelo y lo convierten en energía. Preguntaban que si se puede hacer en México. Ya lo hacen en México. En esa ocasión el experto, creo que no sé si mencionó los campos, tienen nombres. Si lo buscan en el internet, aparecen los campos, tienen un nombre cada uno, pero hay muchos más lugares. O sea, ya lo malo es que expertos como él y como otras empresas ya han hecho estudios en donde hay capacidad geotérmica para generar energía y que tiene un costo muchísimo menor que instalar una planta nuclear, que instalar una planta en base a gas, incluso menor que instalar energías renovables, paneles solares, energía eólica. O sea, más económico que eso, pero no lo hacen. A mi forma de ver, no vende tanto políticamente, y los gobiernos, como que a los gobiernos les encanta vender un nuevo proyecto que van a hacer, y yo creo que un proyecto de ese tipo no vende tanto, porque la verdad en espacio es algo mucho más pequeño. Mucha gente no lo entiende, como les digo, no causa mucho revuelo, y si no causa mucho revuelo, prefieren no hacerlo. Pero de que hay capacidad geotérmica para generar energía, la hay. Decía el experto, y esto voy a pedirle a nuestro editor que ponga ahí el porcentaje, pero es un porcentaje muy pequeño de energía geotérmica que pudiera aprovecharse en México, que se está usando, y en Estados Unidos está igual. Y sí lo están haciendo, la verdad, es una docena o un poquito más de países que lo están haciendo. México es uno, pero la capacidad de lo que está haciendo versus lo que pudiera hacer, igual que Estados Unidos, es muy pequeña, pero no lo hacen. El problema, insisto, es no se vende tanto y no le dan importancia. Le dan importancia más a los planes que traen. Era como cuando hablábamos de las presas versus la explotación de megacuencas. La megacuenca es un pozo de agua muy grande, pero es un pozo de agua y no causa tanto revuelo. Y hacer toda una presa, aparte que genera mucho más dinero, espero que no para los políticos, ¿verdad? Pero genera mucho más dinero de la infraestructura. Son proyectos que requieren mucho dinero y no tienen la eficacia que una explotación de megacuenca, porque la presa no deja de ser un captador de agua, pero si no tienes agua, que hay sequías, pues ¿qué vas a captar? Tienes que extraer agua, y la de megacuenca es, creo que una cuarta parte del valor, una cuarta parte del tiempo en hacerlo, pero no se vende tanto y no da tanto negocio. Ese es el problema, y por eso no se hace. Pero si hiciera, tuviéramos no abundancia de agua, pero no estuviéramos en crisis, que esa es otra de las preguntas que ahorita vamos a tratar. ¿No estuviéramos en la crisis en la que estamos? No. Estuviéramos en una posición mejor, bastante mejor, pero no se hace. Entonces, lamentablemente, hay que fijarnos muy bien en nuestros gobernantes, las decisiones que toman, y no dejarnos llevar por mira, se ve muy padre esto, está haciendo un megaproyecto, es para bien de nosotros. Sí, claro, una presa siempre va a ser para bien de la comunidad, pero una presa que le llegue agua, porque si no le llega agua, pues queda nada más como un pozo, ¿no? Y si vas a pasar agua de una presa a otra, pues eso no es ningún logro, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención en ese tema. Estamos en época de elecciones en Estados Unidos y en México.
Y en las agendas nunca se ha visto, al menos no en el nivel que debiera estar, la crisis climática, las sequías, la falta de infraestructura energética, no. ¿Por qué? Porque no está tan entretenido el tema, ni causa tanto morbo como hablar de la migración, como hablar de la seguridad, como hablar de drogas, que son temas importantísimos. Yo no estoy diciendo que quiten uno de la lista, pero agreguen este. Hay que agregar la realidad en la que estamos. Le preguntamos al experto. Lo dijimos dentro de cámaras, en el podcast, y lo dijimos fuera. En otros países que has estado, como estamos ahorita, estamos en una crisis de qué tipo, o sea, de preocuparse más o menos, preocuparse tantito. Digo, estamos en una etapa en donde en otros países se hubiera declarado como estado de emergencia. Eso es donde estamos, al menos en México. En Estados Unidos, en ciertos estados, también está igual. Ya estamos en estado de emergencia. Estamos en estado de emergencia, nos dijo el experto, cuando le preguntamos en qué nivel estábamos de crisis, me dijo, estamos en emergencia, en urgencia, y no lo han declarado. ¿Por qué? Porque no van a alebrestar a la sociedad, y menos ahorita en elecciones, porque nadie trae en su agenda un tema como este. No lo han agregado. Claro, le van a aventar la bronca al que viene, ¿no? Porque esto ya explotó. Yo le dije, bueno, y cuando explote, me corrigió, me dijo, cuando explote, ¿de qué estás hablando? Esto ya explotó. O sea, esto ya es crisis. Esto ya es un problema. Ya estamos en el problema hasta el cuello. Estamos viendo cómo tratar de salir algo del problema. Y no le damos la seriedad a veces porque pues, mientras no se nos vaya la luz en la casa y sigue habiendo agua, vamos y compramos agua, como que sentimos que no. Pero está afectando en los bolsillos porque todo es un ciclo. No hay agua, hay sequía, no hay oferta. Me voy a ir a los perecederos. No hay perecederos. ¿Qué pasa cuando no hay? Sube el precio. Sube el precio. ¿Quién lo paga? Ustedes, yo, todos nosotros. Todos lo pagamos. Entonces, sí afecta. Sí es momento de alzar la voz a los candidatos y decirles, este es un tema que se tiene que tratar. Todo el mundo habla del nearshoring, lo vivo diciendo en los podcasts. Todos vendiendo el nearshoring. Vénganse, cómo no, por favor, vengan. No van a llegar. Van a llegar forzados, claro, porque no hay de otra. Pero no van a llegar en condiciones en donde mejor podamos aprovechar que vengan, porque no tenemos la infraestructura para ofrecer, de agua, de energía. No nada más México, también Estados Unidos. Estados Unidos es lo mismo. No vayan a creer que estoy diciendo de un país nada más, de los dos. Y créanme, porque en los dos lugares operamos nosotros como asesores, y está igual, está igual. Hay una crisis, un estado de emergencia que se hubiera declarado con esos mismos parámetros en otros países ya se hubiera declarado y no lo declaran. Entonces, sí está grave, según lo que nos platicó el experto y lo que estamos viendo, pero está encubierto y no lo van a decir. Y lamentablemente nosotros nada más nos guiamos por todo lo que se ve en redes sociales o todo lo que se ve en los medios. Pero no estamos viendo lo que está sucediendo en realidad. Y cuando lo vemos como algo aislado. Ya nos acostumbramos a nada más ver que uno candidato le está echando al otro y quién le saca más trapitos al otro. Ya no estamos viendo qué es lo que está pasando. Yo lo dije una vez en otro podcast. Dejamos de tener gobernantes que gobiernan y tenemos nada más candidatos que están en campaña eternamente echándose unos a otros. Ya no es como antes que llegaba al poder el PRI, el PAN, demócratas, republicanos, el que fuera, y gobernaba de una forma. Que si estábamos de acuerdo o no, está bien, pero gobernaban. Mal o bien, gobernaban. Ya no gobiernan. Ya están en eterna campaña siempre, con sus excepciones, a nivel municipal, estatal. Hay excepciones siempre. Pero en forma general, siempre tenemos la eterna campaña de los candidatos que se la pasan nada más criticándose unos a otros, sacándose trapitos al sol y no hablan nada de cómo van a gobernar. Y cuando llegan al poder, sigue igual, no gobiernan.
ya nada más están haciendo campaña para el que viene y siguen echándole a la administración pasada. Y los que están, no en la administración, pero que están en cargos públicos, siguen echándole al que está a la administración nueva. Ya nos acostumbramos a eso. Antes lo veíamos como, qué raro eso, ¿no? Que se estén echando entre ellos. Ya pasamos de no tolerarlo, a aceptarlo, a estar contentos con ello. Y eso es donde estamos ahorita. Entonces, no hay en las agendas políticas de los candidatos temas para afrontar la crisis climática, la reducción de emisiones, la falta de infraestructura para energía y la falta de generación de energía. Y sin eso, como les digo, no es que se va a venir un problema, se va a hacer más grande el problema. ¿Hasta dónde va a llegar? No me quiero poner tipo apocalíptico, pero si le hubiera preguntado al experto como le pregunté yo, te quedas con ganas de llorar al final. Pero esa es la realidad en donde estamos. Nada nuevo, todo está disponible esta información, simplemente que no es lo que nos están inyectando información. Hay que ser un poquito más objetivos, salirnos de lo que es, de dejarlos en su pleitito que traen ahí y ponernos a ver lo que verdaderamente está pasando, porque sí es importante. Entonces, aquellos que preguntaron, el nivel de crisis, muy alto. Estado de emergencia, nivel S. Nivel estado de emergencia, según el experto, que así se hubiera decretado en otros países con otros parámetros.